Hay días en que la vida te lo quita todo. El hogar que una vez creíste que duraría para siempre. La persona que pensaste que se quedaría a tu lado hasta el final. E incluso el futuro que pasaste toda tu vida construyendo. A los 65 años, Evelyn Brooks salió de un matrimonio de más de 30 años sin nada en las manos. Sin hogar, sin bienes, sin un lugar que realmente le perteneciera. Lo único que permaneció a su lado fue con un perro que nunca la abandonó. No regresó a esa montaña para empezar de nuevo. Regresó solo para vivir el resto de su vida en silencio. Pero pocos días después de volver a la vieja casa, el pastor alemán desenterró un secreto que había estado enterrado por décadas. Un secreto que podría cambiarlo todo. Así que quédate con esta historia hasta el final. Y si te encantan las historias de lealtad perdida y secretos enterrados por el tiempo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para acompañarnos con nuevas historias cada semana. Y ahora, volvamos con Evelyn Brooks. Todo comenzó en una fría tarde de lluvia en Charleston. El día que Evelyn Brooks salió del juzgado en Charleston, el cielo de Virginia Occidental colgaba tan bajo que parecía que podías estirar la mano y tocarlo. Una llovizna ligera caía en silencio sobre el estacionamiento, cubriendo con una fina capa de agua la vieja camioneta azul oscuro que había conducido por más de 10 años. Dentro de la camioneta, un pastor alemán llamado Shadow estaba sentado en silencio en el asiento del copiloto, con las orejas erguidas y los ojos ámbar fijos en ella a través del cristal mojado por la lluvia. Evelyn se ajustó con fuerza su viejo abrigo de lana alrededor del pecho. A sus 65 años, todavía mantenía la postura recta y el paso sereno de alguien que había vivido muchos años con disciplina y orden. Una vez fue enfermera del ejército y más tarde coordinadora de logística en un hospital de veteranos. No hablaba mucho, nunca se quejaba. Y jamás imaginó que llegaría un día en que estaría sola en un estacionamiento como este, después de que 36 años de matrimonio hubieran terminado con unas pocas líneas en un papel legal. Se dio la vuelta hacia la camioneta, abrió la puerta del copiloto y puso una mano en el cuello de Shadow. «Es solo papeleo, muchacho», susurró, aunque incluso ella sabía que eso ya no era verdad. Dentro de la sala de reuniones, Richard Brooks, su exmarido, ya estaba sentado con su abogado. Llevaba un traje gris oscuro, la corbata perfectamente recta, y su expresión era tan serena que llegaba a la frialdad. Evelyn había conocido cada pequeño hábito de este hombre. Lo había cuidado durante fiebres. Se había quedado despierta toda la noche cuando su primer negocio fracasó. Cambió de trabajo 3 veces para evitar que la familia se desmoronara. Pero cuando él la miró esa mañana, no quedaba nada en sus ojos de una vida compartida. El abogado habló con una voz suave y monótona, como si estuviera describiendo la transferencia de propiedad de un coche. La casa en Charleston, las inversiones, las cuentas conjuntas. La mayoría de los bienes estaban a nombre de Richard por sus contribuciones financieras en los últimos años. Evelyn se quedaría con la vieja camioneta, sus pertenencias personales, una pequeña parte de su propia pensión y lo que quedaba de sus beneficios. Miró las gruesas pilas de papeles frente a ella y no pudo obligarse a leer cada línea. Lo más doloroso no fue perder el dinero. Fue descubrir que durante mucho tiempo el hombre sentado frente a ella se había estado preparando en silencio para este día, mientras ella todavía creía que solo estaban pasando por una mala racha. «¿Así que eso es todo?», preguntó en voz baja. Richard solo respondió: «Debemos ser realistas, Evelyn». Esa frase dolió más que una bofetada. Firmó con una mano que se mantuvo perfectamente firme. Eso fue lo único que se permitió conservar ese día. Su firmeza. Cuando volvió a salir, la lluvia se había intensificado. Shadow se inclinó inmediatamente hacia ella. Evelyn abrió la puerta de la camioneta, arrojó su pequeña maleta al asiento trasero y se sentó al volante. No lloró. No porque no le doliera, sino porque estaba demasiado cansada para llorar. «Ahora solo quedamos nosotros dos», dijo. Shadow apoyó la cabeza en su brazo como para confirmarlo. Sin una casa a la que volver, se sentó en silencio al borde de la tierra recién removida durante unos segundos más, con el barro frío todavía pegado a las palmas de sus manos. Shadow estaba a su lado,
respirando con fuerza, su cola rozando los mechones de hierba mojada. Evelyn extendió la mano y golpeó suavemente la superficie metálica expuesta bajo el suelo. El sonido profundo y hueco que resonó desde abajo hizo que se le tensara la espalda. «Dios mío», susurró, «¿qué demonios hay aquí debajo?». El perro inclinó la cabeza sin apartar los ojos de la pieza de metal. Evelyn no era el tipo de persona que entraba en pánico ante algo extraño. Durante sus muchos años como enfermera del ejército, se había enfrentado a accidentes con sangre, alertas de emergencia e incluso noches sin electricidad en una sala de urgencias de campaña. Pero descubrir algo como una escotilla enterrada bajo la colina detrás de la cabaña de su padre despertó en ella un sentimiento completamente diferente. Era una mezcla de curiosidad y el instinto de que esto tocaba una parte del pasado que nunca le habían contado. Volvió al cobertizo y buscó herramientas. Después de un rato, encontró una pala oxidada, una palanca de hierro y los viejos guantes de trabajo de su padre. Shadow se mantuvo pegado a sus talones. Durante toda la mañana, los dos compañeros trabajaron sin descanso, cavando alrededor del extraño objeto. La vieja tierra se había compactado en capas duras y pequeñas raíces se enredaban en los bordes del metal, como si intentaran mantener el secreto enterrado. Cada vez que Evelyn se cansaba demasiado y tenía que detenerse para apoyar la espalda, Shadow se lanzaba con sus patas delanteras. Escarbaba la tierra con un entusiasmo y una urgencia casi frenéticos. Al mediodía, su verdadera forma había emergido. Era una puerta rectangular de acero con una manija empotrada en la superficie metálica. La puerta era gruesa, vieja, pesada y encajaba perfectamente en un marco de hormigón hundido. No era la tapa de un pozo, ni la escotilla de un sótano para patatas, ni un tanque de agua doméstico. Había sido construida para ocultar algo. Evelyn se arrodilló, tomó un trapo y limpió el barro de alrededor de la manija. Luego respiró hondo, encajó la palanca en la junta del borde y empujó con todas sus fuerzas. La puerta no se movió. Lo intentó de nuevo, esforzándose con todo su cuerpo, su rostro enrojeciendo por el esfuerzo. Un largo quejido de metal se liberó. Luego, el viejo sello de tierra endurecida se resquebrajó con un sonido seco y profundo. Una ráfaga de aire frío y encerrado, con olor a polvo viejo y hormigón húmedo, ascendió. Shadow ladró una vez y retrocedió medio paso, aunque sus orejas permanecieron muy erguidas. Evelyn agarró la puerta con ambas manos y la abrió un poco más. Debajo apareció un oscuro pozo que se hundía y una escalera de hierro que conducía hacia abajo. Apuntó su linterna hacia el interior. El haz de luz barrió paredes de hormigón, un suelo gris, varias cajas de madera y una esquina cubierta por una lona. Los latidos de su corazón se aceleraron notablemente. «No puede ser», murmuró. El primer pensamiento que cruzó la mente de Evelyn fue su padre. Él había vivido aquí solo después de la muerte de su madre, tenía poca compañía y casi nunca hablaba de los años anteriores. Todo lo que ella sabía era que él había trabajado en una unidad de ingeniería del gobierno en los años 60. Luego lo dejó todo para volver a las montañas, abrir un pequeño taller de carpintería, cultivar verduras y vivir tranquilamente. Ella siempre había asumido que había sido un trabajo ordinario de carreteras o puentes. Ahora ya no estaba segura. Se ató la linterna a la muñeca y probó la escalera de hierro con un pie. Seguía siendo resistente. Shadow emitió un gemido bajo cuando la vio poner un pie en la escalera. «Está bien», dijo ella. «Solo vamos a bajar a echar un vistazo». Pero Shadow se negó a quedarse arriba. Esperó hasta que ella estuvo casi abajo del todo, y luego la siguió con cuidado, paso a paso, como si hubiera sido entrenado para algo así. Cuando sus pies tocaron el suelo de hormigón, una fina capa de polvo se levantó alrededor de las puntas de sus botas. El espacio de abajo era más grande de lo que esperaba, casi del tamaño de un pequeño garaje. Hormigón armado lo rodeaba por los cuatro costados. Una fila de cajas de madera estaba apilada ordenadamente contra una pared. Frente a ellas había un escritorio de metal con montones de documentos cubiertos de un polvo espeso. Por encima, un tubo de ventilación recorría el techo. Un gran generador se encontraba bajo una lona plateada que se había opacado con el tiempo. Tan pronto como Shadow llegó al suelo, rodeó la habitación con la nariz pegada al suelo
y luego volvió a pararse junto a Evelyn. El haz de la linterna se detuvo en una línea de letras desvaídas estampadas en una de las cajas de madera. Evelyn se arrodilló y quitó el polvo. Bajo la suciedad había letras negras, casi plateadas por el tiempo. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Se enderezó bruscamente. ¿Qué hacía mi padre aquí abajo? Su mano tocó la tapa de la caja. Dentro había contenedores metálicos herméticos, rollos de alambre, viejas baterías de respaldo, máscaras de filtro, botiquines de primeros auxilios, radios de campaña anticuadas y muchas otras cosas dispuestas con un extraño grado de orden. Esto no era un refugio casero, era una instalación construida correctamente, planeada, calculada, creada con un propósito. Evelyn se acercó al escritorio. Levantó la primera hoja con cuidado, como si tocara algo que pudiera desmoronarse en cualquier momento. Era un diagrama técnico. La segunda página era un inventario de suministros. La tercera llevaba el título Sitio de Apoyo a la Defensa Civil de los Apalaches, 1963. Leyó cada línea, sintiendo cómo se le secaba la garganta. Era la documentación de una estación secreta de apoyo civil de la era de la Guerra Fría. Estaba ubicada en una remota región montañosa para almacenar equipos, medicinas, generadores y herramientas de construcción para situaciones de emergencia. Al final de un informe técnico, encontró un nombre familiar, como si hubiera sido sacado del pasado y puesto justo delante de sus ojos. Thomas Hale. Ese era el nombre de su padre. Evelyn se sentó en la silla de metal, sintiendo como si el hormigón bajo sus pies se hubiera movido ligeramente. Nunca me lo dijo. Recordó su infancia, la vez que se despertó en mitad de la noche y vio a su padre encender una linterna y caminar hacia la colina, solo para volver antes del amanecer. Las veces que desaparecía durante varios días sin explicación. La vez que le preguntó por los callos y las viejas cicatrices de sus manos. Y él solo sonrió y dijo que eran parte de la vida de un hombre en el trabajo de ingeniería. Resultó que detrás de todos esos silencios había una parte entera de su vida, sellada tan herméticamente como la propia puerta de acero en la colina. De repente, Shadow emitió un gruñido bajo hacia la esquina de la habitación. Evelyn se puso de pie de un salto, apuntando la linterna en la dirección en que él miraba. Una forma oscura se movió rápidamente detrás de una pila de cajas. Retrocedió por instinto. El animal atravesó el haz de luz y trepó por la escalera de acero como un relámpago. Solo un mapache, exhaló al ver la cola anillada desaparecer por la abertura de arriba. Shadow se quedó mirando la escalera unos segundos más antes de relajarse finalmente. Evelyn soltó una risa seca, la primera desde el día que salió del juzgado. Está bien, héroe. Acabas de protegerme de un ladrón enmascarado. Esa pequeña risa resonó en el búnker vacío, sonando a la vez extraña y cálida. Volvió al escritorio. Dentro de un cajón había un fajo de archivos atados con una cuerda. Encima había una carta escrita a mano, amarillenta por el tiempo. La letra de su padre, ligeramente inclinada y firme. Si Evelyn regresa aquí algún día, quizás ya seas lo suficientemente mayor para entender por qué algunas cosas se mantienen en silencio. No es por falta de amor, sino porque es la única forma de proteger a la familia. La mano de Evelyn comenzó a temblar. No leyó el resto de inmediato. Simplemente se quedó allí, en el búnker secreto que su padre había dejado. Sintió algo que creía perdido hacía mucho tiempo regresar lentamente a su pecho. Era la sensación de que pertenecía a una corriente de vida, en lugar de ser un objeto desechado de un matrimonio. Cuando volvieron a subir a la superficie, la luz del atardecer se filtraba entre los pinos. Evelyn cerró la escotilla, pero no del todo. Se sentó en la hierba a su lado, con Shadow pegado a su pierna. El viento en la cima de la ladera trajo a su rostro el olor a agujas de pino y tierra húmeda. Pensó en Richard, en la reluciente casa de la ciudad cuyas llaves ya no tenía. Pensó en la forma en que él había dicho, debemos ser realistas, con una voz que sonaba como si estuviera extirpando un tumor de su vida. Luego miró la vieja tierra, la vieja cabaña, la vieja colina,
y se dio cuenta de que ya no se sentía como si la hubieran desechado por completo. Al menos, no del todo. Había algo aquí, no solo el secreto de su padre, sino también el hecho de que su propia vida aún no había terminado. En los días siguientes, Evelyn se lanzó al trabajo como alguien que sale de un largo trance. Por las mañanas reparaba el techo del porche, limpiaba el cobertizo, despejaba el patio y reemplazaba las tablas podridas de la puerta principal. Por las tardes, bajaba al búnker, limpiaba el escritorio de metal, ordenaba los archivos, probaba el generador, revisaba los tanques de agua y el sistema de ventilación. El trabajo duro hacía que le dolieran las articulaciones de los hombros por la noche, pero ese dolor se sentía más real que el vacío que había traído consigo desde Charleston. Shadow la seguía a todas partes. Arrastraba ramas fuera del camino y montaba guardia en la entrada del búnker mientras ella estaba abajo. Y cada vez que veía que estaba demasiado cansada y tenía que sentarse en los escalones del porche, él apoyaba silenciosamente la cabeza en su rodilla. Una noche se despertó sobresaltada de un sueño en el que la audiencia judicial se repetía. Richard estaba a los pies de su cama, diciendo que era inútil, vieja, una carga. Se sentó de golpe, jadeando. Inmediatamente, Shadow saltó al borde de la cama y presionó su cuerpo cálido contra su brazo hasta que su respiración se calmó. Gracias, dijo en la oscuridad. Una semana después, cuando fue a Pine Ridge a comprar clavos, aceite de motor y alambre de acero, conoció a Martha Hill. Era la dueña de la ferretería y la única pequeña tienda de suministros agrícolas en la calle principal. Martha tenía unos 50 y tantos años, pelo corto y canoso, ojos agudos y una sonrisa amigable. Miró a Evelyn una vez y dijo de inmediato: Así que, la de la cabaña de los Hale finalmente ha vuelto. Evelyn se sorprendió un poco. ¿Conocías a mi padre? Claro que sí, respondió Martha, pesando un saco de clavos mientras miraba a Shadow, que estaba sentado pulcramente frente al mostrador como un cliente bien educado. No hablaba mucho, pero era un hombre de palabra. En aquel entonces, todos en este pueblo creían que si el señor Hale decía que un puente temporal aguantaría la temporada de inundaciones, entonces aguantaría. Esa frase hizo que a Evelyn se le hiciera un nudo en la garganta. Desde ese día, Pine Ridge ya no se sintió completamente desconocido. Un hombre en la gasolinera la saludó con la cabeza. Un niño pequeño fuera de la panadería preguntó si podía acariciar a Shadow. Martha le envió una bolsa de semillas de frijol, diciendo que la tierra en la propiedad de los Hale daba buenas cosechas si sabías cómo rotar las hileras. Todo parecía avanzar hacia una vida pequeña, tranquila y suficiente. Hasta una tarde lluviosa a principios de mayo. Evelyn estaba reemplazando varias secciones de la vieja cerca al final del camino de tierra que subía a la cabaña, cuando Shadow de repente aguzó las orejas hacia el bosque y echó a correr. Unos segundos después, el sonido del llanto de un niño llegó desde la dirección del arroyo detrás de la colina. Evelyn soltó el martillo y corrió tras él. Un niño de unos 7 años estaba agachado cerca de la orilla del arroyo, con las rodillas embarradas y el rostro pálido de miedo. Shadow se interpuso entre el niño y la espesa maleza detrás de él, donde acababa de oírse el crujido de un animal en retirada. Evelyn se arrodilló, le puso el abrigo sobre los hombros al niño y le preguntó suavemente su nombre. El nombre del niño era Micah, el hijo de la familia Cooper del pueblo, que había ido a recoger setas con su hermano mayor y se había perdido. Cuando Evelyn llevó al niño de vuelta a la carretera principal, su madre y 2 vecinos casi rompieron a llorar. Le dieron las gracias una y otra vez, pero fue Micah quien la dejó inmóvil. Abrazó el cuello de Shadow y dijo: «Pensé que me iban a dejar atrás, pero este perro me encontró». Dejar atrás. Esa noche, Evelyn se sentó durante mucho tiempo en los escalones del porche, mirando a Shadow tumbado a sus pies. Por primera vez desde que subió a la montaña, se permitió llorar de verdad. No por Richard, no por lo que había perdido, sino por el hecho de que todavía estaba aquí, de que todavía podía ser necesaria, de que todavía podía encontrar a alguien y también ser encontrada por alguien. En el búnker bajo la colina, las cartas de su padre seguían allí, aún sin leer por completo. Sobre la mesa de madera de la cabaña,
La bolsa de semillas de frijol que Martha le había dado esperaba ser plantada. Y en algún lugar muy lejos de la quietud de las montañas, Richard Brooks estaba a punto de oír un rumor. El rumor de que el viejo trozo de tierra del que una vez se burló por no tener valor, podría estar escondiendo algo que valía mucho más que todo lo que le había quitado. Los rumores en Pine Ridge se extendían tan rápido como el humo de una chimenea atrapado por el viento de la montaña. En menos de una semana después de que encontraran al pequeño Micah, todos sabían que la mujer de Charleston había regresado a la cabaña de los Hale, había reparado el techo del porche, replantado el jardín, y tenía un pastor alemán tan listo que había seguido el rastro de un niño por el bosque húmedo después de la lluvia. Evelyn no buscó esa atención. Seguía viviendo a su propio ritmo. Por la mañana hacía café, alimentaba a Shadow y revisaba los plantones de verduras que acababan de empezar a brotar detrás de la cabaña. Al mediodía bajaba al búnker para seguir leyendo los archivos de su padre, quitando el polvo y ordenando los suministros. Por la tarde reparaba el cobertizo, reforzaba las ventanas y reconstruía la cerca. Por la noche se sentaba junto a la chimenea a escuchar el viento en la ladera de la montaña. Pero la vida en un pueblo pequeño siempre tiene su propia forma de conectar a personas que nunca tuvieron la intención de cruzarse. Y poco a poco Evelyn ya no era solo la mujer de la vieja cabaña. Martha Hill pasó una mañana con 2 bolsas de comida seca para perros, diciendo que era un excedente de un pedido. Una pareja de ancianos que vivía al pie de la montaña le envió un poco de miel silvestre a cambio de que Evelyn les enseñara a limpiar y vendar una herida en la pierna causada por un clavo oxidado. Y Micah insistió en hacer un dibujo para Shadow con lápices de colores, uno en el que el perro era el doble de grande que la cabaña y tenía alas de ángel. Evelyn sonreía más a menudo, aunque solo fueran sonrisas leves. Dormía más tiempo. Los sobresaltos nocturnos provocados por el pasado no desaparecieron por completo, pero eran menos frecuentes. Había trabajo que hacer. Había tierra que remover. Había un ser vivo siempre tumbado en el umbral cada vez que abría los ojos. Y entonces terminó de leer la carta de su padre. No escribió mucho, pero cada frase aterrizó como un clavo martillado en el escritorio de metal del búnker. Escribió que esta tierra había sido elegida por su posición aislada, lo suficientemente lejos de las carreteras principales, pero lo suficientemente cerca de las comunidades de montaña en caso de desastre. Escribió que se había ofrecido voluntario para quedarse como cuidador después de que el proyecto perdiera su financiación y cayera en el olvido. Escribió que no se lo había dicho a su hija porque temía poner sobre sus hombros una responsabilidad más pesada de la que su juventud debería soportar. Y escribió que si Evelyn alguna vez regresaba, lo más importante no era el valor material de lo que yacía bajo tierra, sino el propósito para el que había sido construido: proteger a otros cuando llegara la calamidad. Dobló la carta de nuevo muy lentamente. Esa tarde, Evelyn se sentó en el porche viendo el sol ponerse detrás de la cresta de la montaña y por primera vez vio claramente una posibilidad. Este búnker no era algo para vender, esconder o convertir en una ganancia inesperada. Podría restaurarse para ser un verdadero refugio para la gente de la región montañosa si alguna vez llegaban tormentas, inundaciones repentinas o cortes de energía prolongados. La idea llegó tan naturalmente que se sorprendió de no haberla visto antes. «Todavía me estás dando órdenes desde la tumba, ¿verdad, papá?», murmuró. Shadow levantó la cabeza de sus pies como si estuviera de acuerdo. En los días siguientes, se puso a trabajar más seriamente. Revisó todo el cableado antiguo del búnker, reemplazó los fusibles quemados con piezas compradas en Pine Ridge, rellenó el generador con aceite, inspeccionó el tanque de agua subterráneo y las tuberías. Muchas cosas eran demasiado viejas para usarlas tal cual, pero la base técnica seguía siendo sólida gracias a la forma en que su padre la había mantenido todos esos años. Al tercer intento, el generador finalmente rugió a la vida con un sonido profundo y pesado que hizo temblar el polvo del techo del búnker. Las luces amarillentas parpadearon 2 veces y luego se encendieron. Evelyn se quedó inmóvil en la sala subterránea que había dormido durante más de medio siglo, con los ojos escociéndole. «Lo logramos», dijo.
Shadow ladró una vez, lleno de triunfo. En ese mismo momento en Charleston, Richard Brooks estaba de pie ante la pared de cristal de su oficina, mirando el estacionamiento de abajo bajo el cielo gris del atardecer. 6 meses después del divorcio, la vida que una vez parecía tan ordenada ya no iba sobre ruedas. La mujer con la que había empezado a salir abiertamente después de su separación de Evelyn no le trajo la estabilidad que había imaginado. El mercado inmobiliario vacilaba. Una mala inversión había afectado su flujo de caja, y en medio de toda esa frustración, un viejo conocido del condado de la montaña lo llamó, con la voz medio en broma y medio en serio. ¿Todavía te acuerdas del terreno de tu exmujer? He oído que puede haber algo del gobierno enterrado debajo. Al principio Richard lo descartó, pero esa noche el comentario volvió como una pequeña espina. Abrió su ordenador, buscó los antiguos registros de la propiedad y releyó las notas sobre el terreno que había permanecido únicamente a nombre de Evelyn como herencia de su padre. En aquel entonces lo había descartado como salvaje, difícil de vender, inútil. Ahora empezó a pensar de otra manera. Infraestructura secreta, registros del gobierno, cualquier cosa que sonara rara, podía convertirse en dinero en la mente de un hombre que necesitaba dinero. A la mañana siguiente, Richard condujo hacia las montañas. En Pine Ridge, Evelyn no tenía ni idea. Estaba en el jardín, arrodillada para volver a colocar los soportes de las hileras de frijoles, cuando Shadow de repente dejó de comer y giró la cabeza hacia la carretera. Se puso de pie de inmediato, con el pelo de la nuca ligeramente erizado. A lo lejos, el sonido de un motor se filtraba entre las cigarras de principios de verano. Evelyn se limpió las manos en los pantalones y subió al porche. Un todoterreno negro y brillante se movía lentamente por el camino de tierra, sus neumáticos rechinando sobre la grava que ella había pasado toda la mañana nivelando. Su aspecto era casi absurdamente fuera de lugar entre la cabaña de madera, el viejo cobertizo rojo y el bosque de pinos que la rodeaba. El vehículo se detuvo en el patio, frente a la puerta. La puerta se abrió. Richard salió. Llevaba gafas de sol, una chaqueta ligera y zapatos completamente inadecuados para el barro de las montañas. Pero lo que hizo que Evelyn reconociera el verdadero cambio no fue su ropa. Fue la forma en que miró la propiedad. Ya no era la vieja mirada de desprecio mezclada con aburrimiento. Era la mirada de un hombre evaluando el valor de algo. Shadow ya se había movido para interponerse entre ella y el vehículo, con el cuerpo bajo, en silencio, pero listo. Richard se quitó las gafas de sol e intentó forzar una sonrisa. «Evelyn». Ella no respondió de inmediato. El viento se movía por el porche, trayendo el aroma de la tierra cálida y la hierba recién cortada. Al final, solo preguntó, «¿Qué haces aquí?» Él miró la cabaña reparada, la cerca nueva, el jardín, la leña apilada ordenadamente e incluso la puerta del cobertizo con sus bisagras reemplazadas. «Has hecho más aquí de lo que esperaba. No has venido aquí para felicitarme». Richard apretó los labios y luego habló sin rodeos. «He estado oyendo algunas cosas sobre este terreno». Shadow emitió un gruñido muy suave. Evelyn le puso una mano en la cabeza. «Dicen que encontraste una vieja estructura detrás de la colina, algo que podría estar relacionado con el gobierno». Ella lo miró durante un largo momento, lo suficiente para ver claramente que debajo de su superficie tranquila había cálculo. Richard no había venido porque se arrepintiera de nada. Había venido porque olía una ventaja. Y ella preguntó. Richard dio un paso más hacia adelante, pero se detuvo cuando Shadow se adelantó. «Evelyn, si hay algo valioso en este terreno que pueda traer complicaciones legales, estuvimos casados. Hay cosas...» «No», lo interrumpió. Él se detuvo. «No uses la palabra nosotros conmigo aquí». La mirada de Richard se oscureció. «Todavía estás enfadada». «¿Crees que estoy enfadada?» Evelyn soltó una risa débil y fría. «Superé la ira hace mucho tiempo. Ahora simplemente lo tengo claro». Bajó del porche y se puso al nivel de Shadow. Por primera vez desde el día en el juzgado, miró directamente a Richard sin sentirse más pequeña. «Me dejaste con 2 maletas y este perro», dijo, con la voz muy tranquila.
También fuiste tú quien dijo que esta tierra era una carga inútil, un montón de madera podrida, un mal recuerdo que debería dejar ir. Ahora vuelves porque crees que hay dinero bajo tierra. Richard apretó la mandíbula. Solo quiero discutir esto razonablemente. No, quieres participar en algo que nunca consideraste un hogar. El viento sopló más fuerte, haciendo que el borde de su abrigo se agitara ligeramente contra sus piernas. Shadow no ladró. Solo se quedó allí, con la cabeza baja, los ojos fijos en Richard con el tipo de instinto que la gente a veces pasa toda su vida sin aprender. Saber en quién no se puede confiar. Richard cambió de tono, más suave pero más frío. Si esto involucra al gobierno federal, no deberías manejarlo sola. Ya no eres joven, Evelyn. Esa frase debería haberla herido en otro tiempo. Ahora no lo hizo. Lo miró como se mira una habitación vieja que ya ha sido vaciada. Es cierto, dijo. Ya no soy joven, por eso ya no pierdo el tiempo con gente que solo se acuerda de mí cuando huele a beneficio. Richard guardó silencio. Evelyn se dio la vuelta y señaló hacia el camino de tierra. Ya has visto este lugar, ahora vete. Él se quedó allí unos segundos, como si aún no estuviera acostumbrado a la idea de que una puerta pudiera cerrarse en su cara. Luego curvó ligeramente la boca y se volvió a poner las gafas de sol. Oirás más sobre esto. Quizás, respondió ella, pero no desde dentro de mi casa. Richard volvió al todoterreno, cerró la puerta de un portazo y retrocedió por el camino de tierra. El polvo se levantó detrás de los neumáticos y se disolvió lentamente bajo el sol del atardecer. Evelyn se quedó de pie donde estaba por un momento. Solo cuando el sonido del motor desapareció por completo entre los árboles, sintió que sus rodillas se debilitaban un poco. Shadow se dio la vuelta y se frotó contra su mano. Ella se agachó y lo abrazó por el cuello, apoyando la frente contra su pelaje grueso y cálido. Realmente lo hicimos, susurró. Esta vez no dejaré que nadie me eche de nuevo. Esa tarde bajó sola al búnker, reabrió la carta de su padre y leyó la última línea una vez más. Hay lugares en este mundo que no son preciosos porque entierren oro o plata. Son preciosos porque es donde la gente decide cómo va a vivir. Cuando levantó la vista, miró a su alrededor el búnker ahora iluminado por la electricidad, y de repente supo una cosa con certeza. Hiciera lo que hiciera Richard a continuación, ya fuera que trajera abogados o funcionarios locales, no vendería este lugar. No después de todo. No cuando acababa de reencontrarse a sí misma aquí. En la superficie, el verano se acercaba. Nubes oscuras habían comenzado a acumularse más a menudo sobre la cresta occidental, por donde llegaban las grandes tormentas cada año. Pine Ridge había perdido la electricidad muchas veces antes, y había habido años en que las tierras bajas junto al arroyo se habían inundado profundamente. Evelyn recordó las palabras de su padre, recordó el propósito para el que se había construido el búnker, y de repente sintió que ya no había mucho tiempo para pensar solo en sí misma. Llamó a Martha esa noche. Necesito tu ayuda con algo, dijo Evelyn. ¿Con qué? Quiero convertir el lugar bajo la colina en un refugio contra tormentas para el pueblo. Martha guardó silencio durante exactamente 2 segundos. Luego respondió de inmediato. Subiré una lista de suministros por la mañana. A la mañana siguiente, Martha Hill subió la montaña con su vieja camioneta roja, la caja cargada de mantas enrolladas, linternas, varias cajas de comida enlatada, un botiquín de primeros auxilios y 2 hombres del pueblo que habían venido a ayudar a llevar los suministros. Evelyn los llevó a la colina detrás de la cabaña. Cuando la puerta de acero se abrió, Martha se quedó en silencio durante varios segundos al ver la escalera que descendía, y luego soltó un suave silbido. Tu padre escondió toda una parte de la historia bajo sus pies, y nadie lo sabía, dijo. Quizás eso era exactamente lo que él quería, respondió Evelyn. Se dividieron el trabajo. Las 2 mujeres reforzaron la sección de la barandilla de la escalera de hierro. Martha revisó las fechas de caducidad de los viejos suministros, desechando todo lo que ya no se podía usar. Evelyn hizo una lista de lo que aún se necesitaba comprar. Baterías, radios nuevas,
agua embotellada, mantas térmicas antisépticas, velas seguras, comida seca, pequeñas estufas de gas. Shadow se movía alrededor de cada persona como un supervisor estricto, olfateando cada caja antes de permitir que la bajaran. La noticia del búnker se extendió por todo Pine Ridge en solo unos días, pero a diferencia de los temores de Evelyn, la primera reacción del pueblo no fue la codicia, sino el asombro mezclado con el alivio. Las comunidades de montaña siempre tienen una fuerte memoria colectiva de grandes tormentas, deslizamientos de tierra, inviernos con cortes de energía prolongados, carreteras tan dañadas que las ambulancias no podían pasar a tiempo. La idea de que justo allí, en la ladera de la vieja propiedad de los Hale, había un refugio sólido, hizo que muchas personas sintieran que habían recuperado algo que nunca se habían dado cuenta de que habían tenido. Evelyn no quería convertir el lugar en un escenario para la curiosidad. Estableció reglas claras. Solo se usaría en emergencias. Nadie debía hurgar en los registros privados de su padre. Y todas las reparaciones debían dirigirse a proteger a la comunidad en lugar de servir a los visitantes. Nadie se opuso. De hecho, el comisionado del pueblo incluso se ofreció por su cuenta a ayudar con el papeleo en caso de que el lugar necesitara ser registrado como un refugio temporal contra tormentas. Las siguientes 3 semanas pasaron en un trabajo casi constante. Evelyn sintió que vivía como si nunca se hubiera roto. Restauró el ritmo en cada rincón del terreno. Jardinería por la mañana, manejo de papeleo con Martha al mediodía, revisión del generador y la ventilación por la tarde, hervir agua, remendar mantas y etiquetar medicinas por la noche. La cabaña ya no era un escondite. Se había convertido en el centro de una nueva vida. Richard llamó 2 veces y Evelyn no respondió. Después de eso, dejó un mensaje de voz en un tono artificialmente tranquilo, diciendo que podría haber responsabilidad legal si abría el búnker a extraños antes de aclarar los derechos de propiedad. Escuchó todo el mensaje y luego lo borró. Unos días después, un hombre extraño que se presentó como un abogado de Charleston llamó, hablando en un lenguaje más suave pero con el mismo significado. El señor Brooks estaba preocupado por preservar el valor de la propiedad histórica en el terreno. Evelyn respondió brevemente que la propiedad era un terreno heredado registrado únicamente a su nombre y luego colgó. Después de escuchar la historia, Martha simplemente escupió en el suelo y dijo, «Ahora que ve que este lugar tiene valor, se acuerda de ti». Evelyn sonrió débilmente. «Eso también es bueno. Al menos ya no tengo ninguna ilusión». A principios de agosto, el cielo comenzó a cambiar de color rápidamente. Los días se volvieron pesados por el calor y nubes negras se apilaron en muros en el oeste, señalando un sistema de tormentas más grande de lo habitual que se acercaba. La estación local advirtió repetidamente de lluvias prolongadas, riesgo de inundaciones repentinas en las tierras bajas y cortes de energía generalizados en toda la región montañosa. Pine Ridge ya había vivido esto antes. La gente comenzó a mover sus pertenencias a terrenos más altos, a atar los techos de metal, a llenar latas de gasolina de reserva para los generadores domésticos, si los tenían. La tarde en que llegó la tormenta, el viento cambió de dirección antes de lo habitual. Evelyn estaba guardando un montón de mantas que acababa de bajar de secar cuando Shadow de repente corrió al centro del patio y se quedó mirando la lejana línea de montañas bajas. El perro no necesitaba un informe meteorológico para sentir la presión en el aire. Los pinares comenzaron a susurrar fuera de su ritmo habitual. Los pájaros desaparecieron de las ramas cerca de la cabaña. Martha llamó casi a las 6 de la tarde. «Si las cosas empeoran, subiré a las familias que viven cerca del arroyo». «Súbelas», dijo Evelyn. «No hay necesidad de esperar a que las cosas empeoren». Menos de 20 minutos después, la lluvia cayó tan densa que el bosque parecía haber sido cubierto por una cortina gris. El viento golpeaba las paredes de la cabaña en ráfagas repetidas. Los truenos retumbaban por los valles, haciendo que las tazas y los platos de la cocina vibraran. Evelyn abrió la puerta del búnker con antelación, encendió el generador, revisó las luces, el agua y la estufa. Shadow se paró justo en la entrada, con el pelaje grueso alrededor de su cuello erizado por la humedad.
Sin embargo, sus ojos permanecían extrañamente tranquilos. El primer vehículo llegó casi a las 8, los Cooper con sus 2 hijos, todos empapados. Luego vino la pareja de ancianos de las tierras bajas. Luego Martha con 3 personas más. Después, una pequeña camioneta que transportaba a una madre y un niño y un anciano que tenía que caminar con un bastón. El camino de tierra frente a la cabaña se llenó de faros y agua corriendo. Evelyn salió bajo la lluvia gritando instrucciones cortas, guiando a todos adentro. De uno en uno por la escalera. No traigan nada voluminoso. Los niños primero. Shadow, quédate en la entrada. El perro se sentó justo al borde de la escotilla como un verdadero guardián. Cada vez que alguien entraba en pánico, se acercaba lo suficiente para calmarlo. Micah se aferró a la mano de su madre mientras bajaba, pero aún así se estiró para acariciar la cabeza de Shadow. Sabía que estaría aquí, dijo el niño. Para cuando la última persona había bajado, el viento se había vuelto tan fuerte que una gran rama de árbol se partió y cayó cerca del cobertizo. Evelyn cerró la puerta de acero, dejando solo la abertura de ventilación, y descendió los últimos escalones. El sonido de la tormenta de arriba se suavizó casi de inmediato, reducido a un profundo estruendo a través del grueso hormigón. Las luces amarillas del búnker hacían que los rostros exhaustos a su alrededor parecieran menos pálidos. Los niños se sentaron acurrucados en mantas. Los adultos revisaban teléfonos sin señal. Martha repartió agua. Evelyn dio una vuelta completa, preguntando quién necesitaba medicinas, quién se sentía mareado, quién tenía frío. Una joven susurró, «Si este lugar no existiera». Evelyn no la dejó terminar. «Tenemos este lugar», respondió. «Eso es suficiente». Toda esa noche casi no se detuvo. Un anciano tenía la presión alta y se aseguró de que tomara su medicina a tiempo. Un niño pequeño tenía fiebre por haberse empapado en la lluvia y le pasó una esponja y lo cubrió con una manta ligera. En un momento dado, las luces parpadearon porque el generador bajó de carga e inmediatamente fue con Martha a revisar el combustible. Shadow se mantuvo cerca de las 2 mujeres cada vez que se movían por el búnker. Cada vez que un trueno era demasiado fuerte y hacía que los niños saltaran, caminaba por la fila de mantas y bajaba la cabeza para que pudieran acariciarlo, como si su sola presencia fuera suficiente para garantizar que el orden aún se mantenía en toda la montaña. Cerca del amanecer, la tormenta comenzó a debilitarse. Cuando Evelyn abrió la puerta del búnker, un aire húmedo y frío entró con el olor a tierra recién removida. El cielo ya se había aclarado. El patio frente a la cabaña estaba sembrado de ramas rotas, pero la casa seguía en pie. El camino hacia el pueblo se había dañado parcialmente en un lugar, pero nadie había resultado herido. El arroyo había subido mucho, aunque todavía no por encima del puente. Uno por uno, la gente volvió a subir, llevando mantas cuidadosamente dobladas, vasos de papel recogidos, sus rostros exhaustos pero aliviados. Martha se detuvo en la colina y se paró junto a Evelyn, mirando el valle todavía húmedo por la tormenta. «¿Sabes cómo te llama la gente del pueblo?», preguntó. Evelyn estaba lo suficientemente cansada como para poder reírse. «Probablemente la anciana a la que le gusta cavar búnkeres». Martha negó con la cabeza. «La guardiana de la montaña». Evelyn quiso responder con una broma, pero no dijo nada porque, en cierto modo, el nombre se sentía a la vez extraño y verdadero. No una heroína, no una terrateniente, solo la persona que se quedó, reparó lo que se había vuelto viejo, abrió la puerta en el momento adecuado y no dejó a nadie afuera bajo la lluvia. Esa misma mañana después de la tormenta, Richard Brooks recibió una fotografía de un conocido que pasaba por Pine Ridge, coches aparcados por todo el terreno de Evelyn, luces encendidas durante la noche, gente entrando y saliendo del búnker detrás de la colina. Debajo de la foto había un breve mensaje. «Este lugar es ahora el refugio contra tormentas del pueblo». Richard miró la pantalla durante mucho tiempo. Podía sentir en ello no solo valor monetario, sino algo aún más irritante para él: credibilidad, influencia, una posición que siempre había creído que Evelyn nunca podría tener si no estaba a su lado. Esa tarde,
volvió a llamar a Evelyn. Esta vez ella respondió. ¿Qué quieres?, preguntó. Estás convirtiendo una propiedad privada en una instalación comunitaria. Eso podría ser examinado muy de cerca. Evelyn miró hacia el porche, donde Shadow estaba tumbado al sol después de la tormenta, secando su pelaje aún húmedo. Que lo examinen. ¿No entiendes el problema? No. No, no, respondió ella. El que no entiende eres tú. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy haciendo. Colgó antes de que él pudiera decir nada más. Esa noche, después de que el pueblo se calmara, Martha subió un pan de maíz todavía caliente. Las dos mujeres se sentaron en el porche, viendo la puesta de sol extenderse sobre la ladera que había ocultado su secreto durante décadas. Shadow yacía entre ellas, medio dormido y medio vigilante. Martha partió un trozo de pan y le dio uno a Evelyn. Salvaste a mucha gente anoche. Evelyn negó con la cabeza. No, mi padre construyó ese lugar. Shadow lo encontró. Todos lo preparamos juntos. Yo solo abrí la puerta. A veces, dijo Martha, abrir la puerta en el momento adecuado es lo más difícil de todo. Evelyn no respondió. Miró el patio secándose lentamente, la cerca recién construida, el cobertizo aún intacto, las hileras de frijoles no muy dañadas. Una gran tormenta acababa de pasar y por primera vez en muchos años no se sentía como la que se queda atrás entre los escombros. Sentía que estaba firme. El verano dio paso lentamente al otoño temprano. Después de la noche de la tormenta, el nombre de guardiana de la montaña se adhirió a Evelyn tan naturalmente que ya ni siquiera sabía quién lo había empezado. Los niños de Pine Ridge llamaban a Shadow el capitán de la puerta. Los adultos subían calabazas, manzanas tempranas y frascos de mermelada casera a la cabaña en agradecimiento. Un soldador del pueblo incluso se ofreció voluntario para venir a reforzar las bisagras de la puerta de acero. La vieja tierra de su padre ya no era solo el lugar donde se había escondido después del divorcio. Se había convertido en parte del pueblo. Evelyn no se acostumbró fácilmente a que la miraran con gratitud. En los últimos años de su matrimonio, Richard le había hecho pensar que su valor residía solo en las cosas silenciosas y anónimas que hacía. Recordar citas, limpiar, ordenar, cuidar, dar un paso atrás. Todo lo que hacía se había tratado como algo natural hasta que dejó de servir a otra persona. Pero aquí, cada clavo martillado de nuevo en su lugar, cada botella de agua almacenada, cada bancal de verduras que sobrevivía a la estación seca, era visto. No elogiado en voz alta, simplemente visto. Empezó a leer más de los viejos archivos en el búnker durante las tardes más largas, a medida que el viento de principios de otoño se volvía más frío. No todos los papeles eran importantes. Muchos eran solo inventarios de suministros, diagramas técnicos, horarios de mantenimiento. Pero esparcidos entre ellos había pedazos de la vida de su padre. Notas escritas a mano en los márgenes, cálculos a los que les faltaba la esquina de una página, listas de tareas con pequeñas casillas marcadas y algunas cartas nunca enviadas a nadie. A través de esos pequeños fragmentos, Evelyn llegó a comprender más sobre el hombre que la había criado con silencio, disciplina y gestos torpes. No le había dicho muchas palabras de amor. Simplemente siempre había reparado el techo antes de que llegara la lluvia. Resultó que había personas que amaban exactamente de esa manera. Una tarde, mientras reorganizaba los suministros de medicinas y las radios en el búnker, Martha bajó con una expresión más seria de lo habitual. Shadow levantó la cabeza en el momento en que Martha llegó al último escalón. ¿Qué pasa?, preguntó Evelyn. Martha colocó una hoja de papel sobre el escritorio de metal. Enviado desde el condado. Era un aviso que indicaba que un equipo de inspección vendría a verificar el estado de una estructura subterránea con elementos históricos y relacionados con la comunidad. El lenguaje administrativo sonaba inofensivo, pero ambas mujeres entendieron lo que había detrás. Richard no se había rendido. No podía reclamar el lugar directamente, así que había encontrado una manera de atraer la atención de las autoridades, con la esperanza de crear confusión o al menos arrastrar a Evelyn a suficiente burocracia para hacerla retroceder. Evelyn lo leyó y luego volvió a dejar el papel. No entró en pánico,
Solo sintió una leve pesadez en el pecho, como ver la sombra de una vieja enfermedad que una vez creyó completamente curada. ¿Cuándo vienen? El jueves. De acuerdo. Martha apoyó las manos en el escritorio. Puedo llamar a algunas personas del pueblo si necesitamos que testifiquen que este lugar los salvó. Adelante, dijo Evelyn, pero no quiero convertir esto en un concurso de quién puede gritar más fuerte. Martha torció la boca. Siempre eres más civilizada de lo necesario. Evelyn sonrió muy levemente. No, simplemente no quiero convertirme en la persona que solía ser. Durante los 3 días previos a la inspección, limpió el búnker más a fondo que nunca. No para ocultar nada, sino para presentar todo con claridad. Esta era una estructura antigua descubierta en un terreno heredado legalmente por ella. Los registros originales de su padre se habían conservado todos. Su uso actual era únicamente para refugio de emergencia para la comunidad local. No había habido ninguna transacción comercial ni explotación ilegal. Preparó copias del certificado de herencia, varias fotografías de la noche de la tormenta, la lista de personas que se habían refugiado allí y los registros de mantenimiento del búnker después de su descubrimiento. La noche antes de que el equipo llegara, Richard apareció sin avisar. El anochecer ya había caído. Evelyn estaba cortando calabaza en el porche cuando Shadow se puso de pie de un salto y caminó directamente hacia la carretera con el paso tenso de un alambre estirado. El todoterreno negro apareció entre los árboles. Richard salió y esta vez no intentó sonreír. ¿Así que todavía no entiendes el significado de "no vengas aquí"? Preguntó Evelyn tan pronto como se acercó lo suficiente. Vine a darte una última oportunidad antes de que las cosas se compliquen más. Dejó el cuchillo sobre la mesa de madera. Habla. Richard miró a su alrededor. El terreno estaba ordenado. El huerto estaba verde. Las ventanas de la cabaña brillaban con una cálida luz amarilla. Todo ello parecía irritarlo. Si aceptas cooperar, puedo hacer arreglos para que este terreno se desarrolle en una dirección beneficiosa. Financiación para la preservación histórica, quizás incluso la venta de parte de los derechos de uso. No eres lo suficientemente fuerte para llevar esto a largo plazo. Shadow se paró frente a los escalones, con la cabeza baja, los ojos sin apartarse de Richard. Evelyn se apoyó en el poste del porche. ¿Todavía crees que todo tiene que convertirse en dinero? No seas ingenua. Este pequeño pueblo no podrá mantenerte para siempre. Ese búnker atraerá a otras personas tarde o temprano. Al menos si trabajas conmigo, no serás explotada. Ella se rió, un sonido fino pero agudo. Realmente estás de pie en la tierra que mi padre me dejó, mirando algo que él construyó para ayudar a otras personas, y me dices que vaya contigo para que no me exploten. El rostro de Richard se endureció. Siempre conviertes todo en moralidad. Esto es la realidad. Evelyn bajó un escalón. No, esto es la realidad. Yo vivo aquí, reparé cada tabla, cada metro de cerca. Abrí la puerta a la gente del pueblo la noche de la tormenta. Sé el nombre de cada niño que corre por este camino de tierra. Y tú solo sabes cómo calcular cuánto dinero podría contener el suelo. Él bajó la voz, como solía hacer cuando quería hacerla dudar de sí misma. Evelyn, estás sola. Te aferras a todo esto porque tienes miedo de admitir cuánto has perdido. Eso golpeó exactamente donde una vez más le dolió. Pero esta vez no la rompió. Miró a Richard durante un largo momento. Luego respondió tan suavemente que él tuvo que guardar silencio para oírla. No estoy sola. Simplemente ya no estoy al lado de la persona que me hacía sentir sola. El aire se detuvo por unos segundos. Un viento frío de principios de otoño barrió el patio. Shadow avanzó un paso, solo uno, pero suficiente para que Richard entendiera que ya no tenía ningún derecho aquí. Vete a casa, dijo Evelyn. Mañana quien tenga que venir, que venga, pero tú no vuelvas a entrar en mi casa. Richard la miró como si fuera una extraña. Quizás realmente se había convertido en una para él. La mujer que una vez había suavizado sus propias palabras para mantener la paz, que una vez esperó fuera de las salas de reuniones hasta que él terminara, que una vez se tragó en silencio cada pequeña herida
para que la familia pareciera intacta, esa mujer ya no estaba en este porche. Se dio la vuelta y volvió al todoterreno sin decir una palabra más. Solo cuando desapareció detrás de los pinos, Evelyn se dio cuenta de que su mano temblaba ligeramente. Shadow se dio la vuelta y frotó su hombro contra su pierna. Se sentó en el escalón y lo abrazó por el cuello. Solía pensar que el final de mi vida se vería como una habitación vacía, susurró. Resulta que se ve así. Al día siguiente llegó el equipo de inspección, 2 personas del condado y un representante de la Oficina de Seguridad Comunitaria. Eran tranquilos, profesionales, nada que ver con el brazo largo y aterrador que Richard había intentado sugerir. Evelyn los llevó al búnker, presentó los registros, les mostró el sistema eléctrico, el agua, la ventilación, el almacenamiento de suministros y la carta del pueblo confirmando el apoyo de emergencia después de la noche de tormenta. Martha estaba a su lado. Afuera, en el patio, varias personas de Pine Ridge también habían venido, sin hacer ruido, simplemente estando allí. La inspección duró casi 2 horas. Al final, la mujer que representaba al condado cerró su cuaderno. Señora Brooks, legalmente hablando, esta estructura se encuentra en un terreno heredado legalmente por usted. Desde un punto de vista histórico, recomendamos preservar los registros y posiblemente registrar el sitio más adelante si lo desea. Por ahora, usarlo como refugio de emergencia para la comunidad es completamente legítimo, siempre que continúe el mantenimiento de seguridad. Martha soltó un suspiro tan fuerte que todos lo oyeron. Evelyn solo asintió. Gracias. Para ser honesta, añadió la mujer, mirando alrededor del búnker brillante y ordenado. No todos los lugares tienen a alguien que cuide tan bien una estructura abandonada. Después de que se fueran, Martha abrazó a Evelyn tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Quería maldecir a Richard directamente a la cara si aparecía. Evelyn se rió. Menos mal que no tuviste que hacerlo. Esa noche, Pine Ridge casi espontáneamente trajo una pequeña cena a la cabaña. Pan de maíz, carne a la parrilla, manzanas guisadas con canela, una torpe tarta de arándanos llena de buenas intenciones. Los niños se sentaron en círculo alrededor de Shadow. Los adultos estaban en el patio hablando de la próxima temporada de caza y del estado de las carreteras de montaña después de la lluvia. Nadie habló en voz alta de victoria o conflicto, pero fue exactamente esa normalidad lo que más conmovió a Evelyn. Esto era algo que Richard nunca podría entender. Hay valores que no aparecen en un balance. Hay hogares reconstruidos no con dinero, sino con personas que eligen quedarse juntas cuando es importante. Cuando cayó la noche, después de que todos se hubieran ido a casa, Evelyn se quedó sola en el porche. Las montañas de principios de otoño estaban frescas y tranquilas. Las ventanas de la cabaña proyectaban luz sobre los escalones de madera. Shadow se sentó a su lado, levantando la cara hacia la pacífica oscuridad de la ladera. Pensó en su padre, el búnker, el divorcio, el largo camino que la había llevado desde el estacionamiento húmedo por la lluvia en Charleston hasta aquí. Había perdido casi todo, pero solo ahora entendía que perder todo lo que estaba mal no significa perderlo todo. El otoño extendió un color cobre y dorado por la cordillera de los Apalaches más rápido de lo que Evelyn había esperado. Los arces en la ladera detrás de la cabaña cambiaron uno por uno de verde intenso a naranja oxidado y luego a rojo vino. En las primeras horas de la mañana, una fina niebla se aferraba a la cerca, recién construida, y a las enredaderas de frijoles que ya habían comenzado a marchitarse. Con el primer frío de la temporada, a Shadow le creció un pelaje más grueso alrededor del cuello, haciéndolo parecer a la vez masivo y tranquilo, como si fuera parte de la montaña misma. La vida de Evelyn ahora tenía un orden suave que nunca había imaginado que amaría tan profundamente. Se despertaba cuando el cielo aún era gris a su lado, encendía la estufa, hacía café y abría la puerta principal para que Shadow diera una vuelta por el patio. Después de eso, revisaba los suministros almacenados en el búnker, rotaba los contenedores de agua, tomaba notas sobre las medicinas que necesitaban ser reemplazadas y luego volvía a la casa para trabajar en el jardín o en el cobertizo.
Algunos mediodías, Martha pasaba solo para sentarse 15 minutos, tomar té y marcharse. Algunas tardes, Micah y su hermano mayor subían para ayudar a recoger leña a cambio de escuchar a Evelyn contar algunas historias sobre su trabajo médico cuando era más joven. Poco a poco, la cabaña ya no era cálida solo por el fuego, era cálida por la gente. Richard nunca volvió. Ella sabía que eso no significaba que de repente hubiera entendido algo noble. Lo más probable es que se hubiera dado cuenta de que no quedaba una manera fácil de forzarse a entrar en un lugar donde la ley, la comunidad y ella misma estaban en el lugar correcto. De vez en cuando, el pensamiento de él todavía pasaba por la mente de Evelyn, pero ya no se sentía como un gancho que arrastraba recuerdos dolorosos a la superficie. Era solo como una puerta vieja que se había cerrado. Había rastros de una habitación en la que una vez se había vivido, pero no había razón para volver. Una noche, cerca de finales de octubre, cuando el viento había empezado a silbar por el hueco bajo el techo y el fuego en la estufa ardía maravillosamente, Evelyn subió la vieja caja de lata de su padre desde el búnker. Dentro, además de algunas fotografías en blanco y negro y una pluma estilográfica sin tinta, desde hacía mucho tiempo, había un pequeño cuaderno marrón. No lo había leído con atención antes porque había estado demasiado ocupada lidiando con todo lo que tenía delante. Esa noche, se sentó en el viejo sillón de su padre con Shadow acurrucado a sus pies y pasó las páginas una por una. El cuaderno no era un diario en el sentido confesional. Era una colección de notas breves de un hombre acostumbrado a usar pocas palabras. Cantidades de lluvia anuales, qué tubería necesitaba ser reemplazada, qué tamaño de clavos usar para la pared del cobertizo, qué familia en el pueblo acababa de tener un nuevo bebé, qué tramo de carretera solía deslizarse después de una lluvia intensa, qué manzano junto al porche había dado mejor fruta en qué año. Pero en las últimas páginas, su letra se volvió más lenta, más grande, como la de un hombre que sabía que el tiempo ya no era largo. Si un día Evelyn regresa, espero que no pienses que te mantuve alejada de este lugar porque no te pertenecía. Te mantuve alejada porque tenía miedo de que este lugar te obligara a llevar mis responsabilidades. Si estás leyendo estas líneas, entonces quizás significa que eres lo suficientemente fuerte para elegir por ti misma qué responsabilidades son realmente tuyas. Y si eliges quedarte, entonces recuerda que esta tierra solo nos pertenece de verdad cuando alguien está más seguro en ella porque nosotros existimos. Evelyn tuvo que dejar el cuaderno por un momento antes de poder volver a mirarlo. El fuego en la estufa emitió un suave crujido. Afuera, el viento se movía entre las primeras ramas desnudas de la temporada. Shadow levantó la cabeza para mirarla, luego apoyó el hocico en su rodilla como siempre hacía cada vez que sentía que su corazón se movía de una manera más profunda de lo habitual. Él lo sabía, dijo en voz baja. Quizás siempre supo que llegaría un día en que yo regresaría. Se agachó y abrazó el cuello de Shadow. Su grueso pelaje olía a madera seca, a tierra y a hierba del patio. Todos los olores de una vida real. Ese año el invierno llegó antes de lo previsto. La primera nevada llegó en la segunda semana de noviembre, cubriendo el techo de la cabaña, la cerca y la ladera donde la puerta de acero yacía quieta bajo una fina capa de hielo. Pine Ridge perdió la electricidad durante mediodía, y por la noche, varias familias habían subido preguntando si podían usar el búnker si las líneas no se restauraban antes del anochecer. Evelyn abrió la puerta con la naturalidad de respirar, encendió más la estufa, hizo una gran olla de sopa, repartió mantas a los niños y dispuso un rincón de descanso para los ancianos. Ya nadie lo veía como algo extraordinario. Se había convertido en lo correcto que simplemente debía suceder. Bajo la luz amarilla del búnker, Micah se sentó apoyado en Shadow, leyendo en voz alta línea por línea de su libro de fonética. Martha había traído una vieja baraja de cartas. Un anciano roncaba en una silla plegable. Alguien pelaba manzanas, alguien hervía agua. Afuera, la nieve azotaba la colina y la oscuridad estaba llena de viento, pero bajo tierra estaban los sonidos muy vivos de la gente. De pie en el extremo de la habitación y contemplando toda la escena,
Evelyn entendió de repente lo que significaba ser restaurada. No restaurada a la vieja casa o al viejo dinero, sino restaurada al valor de sí misma de una manera que nadie podría robarle más. Cuando volvió la electricidad del pueblo, la gente lentamente se fue a casa. El último niño que subía por la escalera se dio la vuelta y saludó a Shadow. El perro movió la cola exactamente una vez con gran dignidad. Evelyn se rió. Esa noche, ella y Shadow salieron del búnker, cerraron la puerta de acero y caminaron lentamente de regreso al porche. La nieve fresca hacía que todo el patio brillara débilmente bajo la luz de la luna. La cabaña de enfrente se veía cálida y dorada, como una linterna puesta en el bosque. Evelyn se detuvo en los escalones y se dio la vuelta para mirar una vez más la colina detrás de la casa. Bajo esa tierra helada yacía el secreto que su padre una vez había guardado. Ese secreto no la había hecho rica, la había hecho firme. Recordó a la mujer en el estacionamiento de Charleston meses antes, una mujer con dos maletas, tratando de mantener la espalda recta después de ser borrada de una vida en la que había puesto todo su corazón y su fuerza. En ese momento, Evelyn había creído que caminaba hacia el final. Ahora sabía que solo había sido una puerta que se abría a otro capítulo, más tardío, más silencioso, pero más honesto que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Abrió la puerta de la cabaña. El calor salió de golpe. Shadow entró primero, luego se dio la vuelta para esperarla, como siempre. Evelyn colgó su abrigo en el gancho, añadió otro leño a la estufa y luego sirvió 2 porciones de agua. Una taza de té para ella, un cuenco de agua tibia para Shadow. Esos pequeños actos podrían haber parecido insignificantes, pero eran las mismas cosas que construían una vida día a día. Se sentó en la silla, observó el fuego y escuchó el viento fuera de la ventana. Ya no había pánico apretando su pecho. Ya no había una voz en su cabeza diciéndole que era la pieza sobrante de la vida de otra persona. Solo estaba la casa, la montaña, los recuerdos puestos en su lugar correcto y la criatura leal estirada en la vieja alfombra. «Me salvaste», dijo Evelyn. Shadow abrió los ojos y la miró. No solo porque desenterraste ese búnker, sino porque nunca te fuiste. El perro se levantó, se acercó a su silla y apoyó la cabeza en su mano. Evelyn le acarició el espacio entre las orejas durante un largo rato. Afuera, la nieve seguía cayendo ligeramente, depositando otra capa de silencio sobre el bosque. Adentro, el fuego ardía constantemente. A la mañana siguiente, el cielo estaba extrañamente claro y azul después de la tormenta de nieve de la noche. Evelyn se puso un suéter grueso y salió al porche con Shadow. El aire frío le picaba ligeramente las mejillas, pero el cielo estaba tan despejado que cada cresta lejana se destacaba nítidamente. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre el patio, haciendo que la nieve fresca brillara como si estuviera cubierta de vidrio triturado. Desde aquí podía ver la cerca, el cobertizo, los bancales del jardín descansando durante el invierno y el sinuoso camino de tierra hasta Pine Ridge, donde ahora había gente que pensaría en ella no por lástima, sino por confianza. Shadow se sentó a su lado, levantando la cara hacia el sol. Evelyn le puso una mano en la cabeza. Lo logramos, ¿verdad? Su cola tocó ligeramente el suelo de madera del porche. Respiró hondo el aroma de la nieve, el pino y el humo de la leña. Ese era el olor a hogar. No la casa dividida en el juzgado, no la cocina reluciente y limpia donde una vez había caminado suavemente y hablado en voz baja para no molestar a otra persona, sino este lugar. Una vieja cabaña en las montañas, una puerta de acero bajo tierra, una pequeña comunidad que sabía cómo encontrarse cuando surgían las tormentas. Un perro que había usado sus patas embarradas para desenterrar el pasado del suelo, y de alguna manera también la había sacado a ella de los escombros de su interior. La vida no le devolvió a Evelyn Brooks lo que había perdido. Hizo algo mucho más difícil. Le mostró que lo que quedaba todavía era suficiente para construir algo más duradero. El sol subió más alto, depositando oro sobre el borde del bosque y el techo de la cabaña. Evelyn se quedó quieta en el porche junto a Shadow, y por primera vez en muchos años, no deseó ser más joven, no deseó volver atrás en el tiempo.
No deseó deshacer una sola elección del pasado. Solo se sintió agradecida de haber caminado un camino lo suficientemente largo como para estar exactamente aquí en este preciso momento. En medio de la tranquila y perdurable cordillera de los Apalaches, una mujer de 60 y tantos años y su leal perro estaban de pie frente al hogar que los había salvado a ambos de dos maneras diferentes. Pasó un viento suave. La luz tocó los escalones del porche, y allí, en medio de todo lo que una vez se había desmoronado, la paz finalmente había elegido quedarse. Y esa es la historia de Evelyn Brooks, una mujer que lo perdió casi todo, pero que al final encontró lo único que más le faltaba en su vida. No dinero, no fama, sino un lugar al que pertenecer y un compañero que nunca se iría. A veces la vida no nos lo quita todo. Solo elimina las cosas que ya no son correctas para hacer espacio a lo que realmente importa. Y quizás en los momentos en que sentimos que hemos tocado fondo, es exactamente cuando empezamos a ver nuestro verdadero camino. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, déjanos una pequeña señal. Un me gusta, un comentario o simplemente comparte desde dónde nos estás viendo. Y si crees que la lealtad, la resiliencia y las segundas oportunidades todavía existen en este mundo, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. ¿Quién sabe cuál será la próxima historia? Quizás otro secreto esperando a ser descubierto. Gracias por quedarte hasta el final.